Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 47 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Resaca de UFC 329, resaca de un evento especial para el aficionado a las artes marciales mixtas y un evento muy agridulce por los resultados que tuvimos, sobre todo ese resultado final, esa pelea final que midió a la leyenda Conor McGregor, el peleador más importante en la historia de las artes marciales mixtas, y Max Holloway. Un UFC 329 que nos dejó muy buenos combates, que nos dejó grandes sorpresas, pero que nos dejó este final muy agridulce de evento que nos hizo realmente irnos a la cama, irnos a dormir con muy mal sabor de boca. Una cartelera, como decía, de muy buenas peleas, una cartelera, la verdad, que muy bien casada, con buenos combates, pero con esa pelea final, la verdad que bastante decepcionante y con un desenlace muy prematuro y muy decepcionante que nos dejó fríos, que realmente analizaré a continuación, porque podía esperarse, ¿no? Algo así en algún momento, pero la verdad que no nos esperábamos esa salida, esa lesión, esa detención temprana, esa longitud de pelea tan corta en un evento como este tan importante que nos traía el regreso de Conor McGregor, el peleador de artes marciales mixtas mejor pagado en la historia de la UFC, la historia de las artes marciales. Como decía, el peleador más importante en la historia de las artes marciales mixtas, el peleador que hizo grande el deporte, y un regreso muy accidentado y muy decepcionante de la superestrella irlandesa. Un UFC 329 que abría con una pelea del peso mosca entre Alessandro Costa y Cody Darden, una pelea muy buena, una pelea que nos trajo una muy buena versión por parte de Alessandro Costa, que acabó finalizando a Cody Darden por mataleón en el segundo asalto y que confirma que el brasileño es uno de los nombres a tener en cuenta en esta división del peso mosca. Luego tuvimos otra finalización en el primer asalto, esta vez por KO por parte de Ryan Gandra, que acababa con Zach Reese en el minuto 1 de pelea y se llevaba esta victoria por finalización. Se pone ya con 10 triunfos, solo una derrota, frente a un peleador muy complicado, muy largo como es Zachary Reese. Y luego tuvimos la primera victoria por decisión, que llegó por parte del inglés Farid Basharat. Se impuso al debutante John Garza por decisión. No pudo conseguir la finalización Farid Basharat y fue una pelea que, a pesar del favoritismo con el que partía el inglés, se le complicó en algunos momentos. John Garza pega muy duro y no pudo conseguir la finalización Basharat. Se tuvo que conformar con la victoria por decisión. Se mantiene invicto, 16 victorias, ninguna derrota. Uno de los pocos invictos que queda en la UFC, el mejor de los hermanos Basharat. Y seguiremos pendientes de Farid, porque es cuestión de tiempo que le eleven el nivel en la división del peso gallo, y ahí realmente empezaremos a ver de qué pasta está hecho el bueno de Farid. Luego llegó la finalización de Damián Pinas, el arubés, frente a César Almeida. Una victoria por KO en el primer asalto con una derecha limpia que conectó Pinas sobre Almeida. Una victoria que perfectamente le habría podido costar un bono por performance de la noche, pero se quedó únicamente con esa victoria. Se pone también 10-1, imponiéndose a un kickboxer espectacular, múltiples veces laureado como es César Almeida. Y una victoria muy importante para Damián Pinas. Luego, Con One se impuso a Tracy Cortés, también en preliminares, pelea del peso mosca femenino, decisión unánime, una pelea cerrada, muy decepcionante por parte de Tracy Cortés, porque esperaba bastante más de ella
y una pelea relativamente cómoda para Con One, que se llevó el combate. Se impone a una de las mejores luchadoras a la que se ha enfrentado nunca, que es Tracy Cortés. Luego tuvimos a Luke Riley imponiéndose a Kai Kamaka por KO en el primer asalto, que fue para mí una sorpresa muy grande. Me esperaba un combate que fuera a la decisión. Aquí Luke Riley conectó limpio sobre Kamaka y se llevó esa victoria. 14-0 ya para Luke Riley, y el inglés, uno de los prospectos más importantes, ya no solo de las artes marciales mixtas británicas, sino también de esta división del peso pluma. Se le vio muy grande a Luke Riley, y sobre todo finalizar a un peleador duro con tanta experiencia como Kai Kamaka III, muy meritoria esta victoria, y hay que seguir de cerca a Luke Riley, que viene apretando muchísimo desde Cage Warriors, y es un peleador sobre todo que suele ir de menos a más, y aquí pues ya en el primer asalto consiguió esa finalización. Luego tuvimos la victoria de Adrian Yanez frente a Cody Garbrandt, también por KO, primer asalto. Cody Garbrandt, un peleador que se mueve muy bien, pero que no tiene mentón, que le conectan fácil, y que realmente pues está para retirarse. No puede seguir en la UFC. Es un peleador muy frágil, no tiene mentón, es un peleador que ya tampoco tiene esa velocidad que tenía en su prime, y aquí pues contra pegadores y boxeadores técnicos como Adrian Yanez pues no tenía nada que hacer, a pesar de que en el primer intercambio pues casi sorprende a Yanez. Realmente pues era una pelea que estaba cantada, que prácticamente iba a acabar por KO favorable a Yanez, porque como decía, Cody Garbrandt no está para pelear en la UFC a estas alturas. Da mucha lástima por lo que ha sido, que es un peleador que en su prime era pues prácticamente invencible. Lo que le hizo a Dominick Cruz pues es una barbaridad, y fue un auténtico recital que pocas veces se va a repetir. Hablamos de un Dominick Cruz que venía de dominar a todos los rivales, uno de los peleadores más incómodos que ha habido en la división, muy difícil de prever, muy difícil de contrarrestar, y Cody Garbrandt le dio una paliza brutal. Y después es verdad que con TJ Dillashaw pues perdió los combates, y a partir de ahí pues cayó en picado hasta el punto de llegar ahora pues a convertirse en un peleador mediocre, y en un peleador que se mueve bien, pero que en cuanto le conecta se complica muchísimo la pelea. Y luego ya pues nos fuimos al debut en el peso pesado de Gable Stevenson, que se enfrentó a Alicia Ellison, una pelea que estaba llamada también a finalizar antes de llegar a la decisión. Y aquí pues la verdad que muy bien Gable Stevenson, lanzó muchísimos golpes, hizo muchísimo daño a Alicia Ellison, que aguantó muy bien. Y sobre todo me gustó de Gable, que a pesar de ser un peso pesado grande, un peleador que viene del wrestling, también múltiples veces galardonado, uno de los mejores wrestlers que ha habido en la historia reciente de Estados Unidos, se mueve muy bien, lanzaba buenas patadas, boxeaba bien, rápido. La verdad que se movía como un peso medio, un peso semipesado, y muy bien, muy buenas sensaciones me dejó Gable Stevenson, que si no me equivoco estuvo acompañado de John Jones en su esquina. Tuvo algún golpe que sí que es cierto que le conectó Alicia Ellison por falta de concentración de Stevenson, pero muy bien, muy buenas sensaciones me dejó Gable. Acabó finalizando a Alicia, que aguantó muchísimos golpes. En condiciones normales cualquier otro peso pesado de este nivel habría caído, pero aguantó bien, y ya en el ecuador del primer asalto pues no pudo hacer más con esas rodillas, esos golpes tan fuertes que lanzaba Gable, y conseguía pues esa victoria también por KO. Creo que no ha pasado todavía del primer asalto. Tiene un récord invicto de 4 victorias, 0 derrotas en artes marciales mixtas, y un peleador que tendremos también que seguir de cerca, porque como ocurría por ejemplo en su momento con Bonical, pues aquí tenemos un peleador, un deportista que la UFC quiere apoyar y que quiere hacerle ascender rápidamente. Bonical se encontró con Renier de Ridder, con esa rodilla que le conectó Renier de Ridder en corta distancia, y es verdad que eso apaga un poquito su crecimiento, pero luego es verdad, solo tenemos que ver, ¿no?, el evento en la Casa Blanca, que es un muy buen peleador. Vamos a ver, pues aquí Gable Stevenson consigue implementar su superioridad en el wrestling en las artes marciales mixtas de máximo nivel. Ya, pues la verdad que ha demostrado ser buen peleador, pero sí que es cierto que Ellison es posiblemente de los 5 peores peleadores que hay en el peso pesado en la UFC. Por lo tanto, cuando empiecen a venir ya los rivales complicados, los rivales que tengan buen boxeo, que tengan buena base también de wrestling, que tengan buen grappling, ahí empezaremos a ver de verdad el nivel real de Gable Stevenson.
muy prometedor, pero sí que es cierto que hay que esperar, pero tiene buena base, creo que tiene capacidad de mejora y vamos a ver pues en qué peleador desemboca, o en qué peleador, mejor dicho, se acaba convirtiendo. Y en la última pelea de preliminares, pues un combate que perfectamente podría haber encabezado un evento Fight Night en los últimos años, que es el combate de Robert Whittaker frente a Nikita Krylov, el debut de Robert Whittaker en el peso semipesado. ¿Quién nos iba a decir que Robert Whittaker, que peleaba en el welter y que tampoco era uno de los peleadores más grandes del welter, iba a llegar al peso semipesado y sobre todo iba a finalizar por KO a Nikita Krylov, un peleador asentado con experiencia en la división, un peleador con más de 40 peleas, y un Robert Whittaker al que se le vio pequeñito, al que se le vio pues realmente con una subida de peso no bien organizada, no bien preparada, sino una subida de peso realmente de grasa, de realmente no cortar ningún tipo de kilo, una especie de subida de peso muy similar a la que tuvo Ilia Topuria contra Jai Herbert. Entiendo que ahora es cuando empezará a trabajar en la musculatura, en aumentar esa densidad, porque aquí es verdad que se le veía que estaba todavía sobrado de kilos y que no había aprovechado esa subida más allá de evitar el corte y la deshidratación el día anterior. Aún así, se le vio muy bien, se le vio dominando con su boxeo, se le vio aguantando los intentos de derribo de Nikita Krylov, obviamente rápido, conectando unos ganchos muy peligrosos y Krylov, pues la verdad que fue superado, para mí de forma sorprendente, por la facilidad, por la contundencia con la que ganó el combate Bobby Knuckles. Decepcionante la pelea de Krylov, pero no le quiero quitar mérito a Bobby Whittaker porque lo hizo muy bien. Era un debut complicado ante un peleador, como decía antes, asentado y con experiencia, y lo solventó de la mejor forma posible. Por lo tanto, yo creo que todavía está por ver la mejor versión de Robert Whittaker en este peso semipesado. Aún así, para mí es una división que se le queda grande. Creo que él debería pelear en el peso medio a estas alturas de su carrera. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque no le auguro realmente buen futuro en la división, a pesar de que haya debutado de esta forma en las 205 libras. Pero bueno, vamos a ser pacientes, vamos a ver en qué queda. Y me alegro por Robert Whittaker, que es un peleadorazo, es uno de los peleadores más profesionales que ha habido en la UFC, uno de los mejores campeones y peleadores, personas que se puede utilizar como referencia. Me alegro por él, es un buen tipo. Y aquí pues se impuso al ucraniano. Bueno, realmente ucraniano no, yo creo que Krylov es de la parte rusa de Ucrania. Creo que él salió con bandera rusa, no lo sé, pero bueno, se impuso al europeo de forma contundente. Y luego ya en la cartelera principal tuvimos un primer enfrentamiento espectacular entre Terence McKinney y Bobby Green, King Green. Una pelea que, como muchos augurábamos, no iba a pasar del primer asalto, o que no sé yo si llegué a decir primer asalto para Terence McKinney o segundo para Bobby Green, pero aquí tuvimos paliza de Terence McKinney sobre Bobby Green en los primeros minutos de pelea, y a partir del minuto 3,5, 4 se desfondó Terence McKinney porque Bobby Green consiguió levantarse y liberarse de varios intentos de finalización, de sumisión, y ahí King Green empezó a imponer su boxeo y acabó pues finalizando a Terence McKinney muy poquito antes de que el árbitro pues pitara, bueno, que el árbitro declarara el final del primer asalto. Pitara no, porque no estamos en fútbol, pero 9 segundos después de que sonara la campana que auguraba el final del primer round. Una victoria que le valió a King Green para llevarse un bono por actuación de la noche, súper merecido. Resistió el envite inicial de Terence McKinney y consiguió darle la vuelta al combate con una de las mejores remontadas de estos últimos meses. Muy buena pelea. Yo ya dije que King Green era un peleador peligroso, un peleador rápido, un peleador con poder de KO. Y aquí pues, sobre todo cuando estás implicado, cuando estás metido en pelea, es un peleador muy difícil de vencer. No pudo cazarlo Terence McKinney y después de cansarse pues vino la remontada de King Green. Luego tuvimos victoria de Brandon Royval, que se impuso por mataleón a Loner Kavanagh en una pelea de un altísimo nivel, una pelea que le valió a ambos para llevarse el bono por combate de la noche, y un combate con muchísimas alternativas, una pelea que sí que es cierto que se acaba llevando Brandon Royval por error de Kavanagh en el tercer asalto, tomándole la espalda, pero una pelea en la que los dos mostraron su mejor versión. Kavanagh tuvo opción
de finalizar por Ground and Pound a Royval, lo hizo muy bien. Y sobre todo una primera pelea en la que los primeros minutos cayeron de parte de Brandon Royval, con un primer asalto muy, muy bueno para el norteamericano. Luego en el segundo con un knockdown, Lorenz Kavanagh se lo llevó, y se presentaron en el tercero con un 1-1 en las cartulinas. Y en el tercero, pues a pesar de que Kavanagh conectó y casi consiguió otro knockdown sobre Royval, intentó, o con un intento de derribo, Brandon Royval llegó a las piernas intentando el double leg, saltó a la guillotina Kavanagh, cometió ese error, don't jump the guillotine, que es muy importante. Las guillotinas es verdad que a veces son efectivas, pero sobre todo la mayoría de las veces te suele dejar vendido en el suelo, y fue ese intento de guillotina, al poco de empezar el primer asalto, el que le acabó costando perder la posición, que Royval progresara en el suelo y acabara tomando la espalda para conseguir esa victoria por finalización. Un combate muy igualado, un combate en el que Kavanagh pues casi finaliza a Royval en varias ocasiones por KO, pero al final se impuso la veteranía de Brandon Royval en un combate pues top de la división, que pues se llevó de forma muy merecida ese bono por actuación de la noche. Luego, subiendo de división, nos vamos al peso gallo, en el combate que enfrentó a Cory Sandhagen y a Mario Bautista. Una pelea también muy cerrada, una pelea que se lleva Mario Bautista por decisión unánime. Una pelea que realmente, leyendo en Twitter resultados, pues fue un poquito polémico. Voy a repasar un poco en MMA Decisions la valoración del público en general, pero el combate fue 29-28 de forma unánime para los tres jueces, Ben Carlisle, Sal D'Amato y Chris Lee. Y luego, pues en los resultados del público tenemos que un 45 le da la victoria a Sandhagen y un 50 a Bautista. Hay 9 personas de los 180 resultados registrados que dan empate, 28-28, entiendo que porque dan un 18 para Bautista en el tercer asalto, efectivamente. Y una pelea pues muy igualada, una pelea que no se puede considerar robo. Para mí, bien anotada. Creo que el primer asalto pues fue para Bautista, el segundo asalto, claro, para Cory Sandhagen, y el tercero para Mario Bautista. Sí que es cierto que Sal D'Amato le da el segundo, el segundo Chris Lee se lo daba a Mario Bautista, que no entiendo absolutamente nada. De habérselo dado a Sandhagen habría sido decisión dividida, pero creo que tanto Ben Carlisle como Sal D'Amato, que anotaron primer asalto Mario, segundo asalto Sandhagen, tercero Mario, creo que tienen el marcador correcto. Un Sandhagen que parece que ha tenido rotura fibrilar por patada de Mario Bautista, un intento de su F stretch, lesionado, que salió al segundo asalto, y a pesar de eso pues compitió, se llevó el segundo round, y en el tercero pues no pudo hacer nada ante un Bautista que mostró una muy buena versión, el asalto más claro de todos. El principal dilema es que el primer asalto pues fue prácticamente un 50-50, aunque sí que es cierto que la inercia del combate, la inercia final, pues hace que me decante ligeramente por Mario Bautista. Sorpresa, se esperaba que ganara Sandhagen, pero Mario Bautista, un hueso muy duro, un peleador muy complicado de vencer. Tiene 3 derrotas, pero realmente, repasando un poquito, en la UFC la última fue contra Umar Nurmagomedov, y luego te tienes que remontar a 2021, cuando le cazó Trevin Jones. Aquí pues también se toma la revancha de esa derrota que tuvo en su debut en UFC contra el propio Cory Sandhagen, pero 2 peleadores espectaculares con un nivel altísimo que van a seguir en el top del peso gallo muchísimo tiempo. Y ahora sí, pues llegamos a la pelea coprincipal, a ese Paddy Pimblett contra Benoit Saint-Denis, que duró muy poco. En 50 segundos Paddy Pimblett finalizó por darse a Benoit Saint-Denis, se llevó un súper merecido bono por actuación de la noche, y pues nos silenció, nos cayó absolutamente todos en una de sus victorias más espectaculares desde que está en la UFC, finalizar en 1 minuto a Benoit Saint-Denis, que está pues varias veces ha estado a una pelea de pelear por el cinturón. Y una victoria brutal del inglés, que se lleva bono por actuación de la noche, que calla muchas bocas, incluida la mía. La verdad no me esperaba este resultado, esta sumisión. Me podía esperar una sumisión, sí que es cierto, por el peligro que tiene Paddy Pimblett en el suelo, pero tan pronto para mí ha sido una sorpresa mayúscula, y una victoria que acerca y mucho, lo comentaré justo después de analizar el último combate,
acerca mucho la posibilidad de que se dispute por fin ese Paddy Pimblett contra Ilia Topuria. Lo voy a analizar en muy poquitos minutos. Vais a verlo ahí en la caja del vídeo, pues la sección en la que hablaré de ese combate, esa opción que está ahí, que toma fuerza. Pero una victoria espectacular de Paddy Pimblett, seguramente la más importante de su carrera, por lo que significa, por el escenario, por el rival, por todo. Y a continuación pues analizaré la relevancia que puede tener esto en el futuro de la división, en el futuro de Ilia y por supuesto, ¿por qué no?, en la posible llegada, probable llegada de UFC a España durante el año 2027. Y ya pues por último tuvimos ese combate, ese coito interruptus entre Conor McGregor y Max Holloway, una pelea que se acabó al minuto de pelea, o realmente se acabó la segunda patada que intenta Conor McGregor, se lesiona, va al suelo y ahí pues realmente era una pelea que estaba llamada ya a acabarse. Incluso el propio Max Holloway, cuando tiene a Conor en el suelo lesionado, pues mira varias veces al árbitro, creo que era Mark Goddard, pidiéndole que parara el combate, pero Goddard tuvo que pararlo cuando ya Conor McGregor estaba de pie y no podía pisar, no podía continuar. Una pelea muy decepcionante, una pelea que nos traía después de muchos años el regreso de Conor McGregor, después de creo que casi o un poquito más de 5 años, un lustro. Nos traía también el debut, si no me equivoco, de Holloway en el peso welter. Y una pelea que generaba pues interés, sobre todo por ver en qué estado de forma se encontraba McGregor. McGregor, ya sabéis, peligroso siempre en los primeros minutos, primeros asaltos de pelea. Y por saber si podía hacer dañar de verdad a Max Holloway al principio del combate. Pero no está para pelear. No, se le vio incluso muy nervioso al principio del combate. Algunos rumorearon que estaba ya lesionado antes de la pelea. Yo no lo creo, realmente. No lo creo. Creo que se lesionó con esa patada alta. Y muy decepcionante, la verdad. Muy decepcionante. Entiendo que es mala suerte, que esto puede ocurrir. Pero sí que es cierto que los hábitos de Conor, toda esa inercia negativa que ha tenido en su vida en los últimos años, creo que eso por supuesto pasa factura a nivel físico, a nivel mental, a nivel de confianza, y ha afectado o ha provocado de forma directa que ocurriera esto. Totalmente, esto no es casualidad, esto es mala suerte, pero no es casualidad. Aquí los hábitos, las adicciones, tanta fiesta, eso por supuesto que ha afectado a que Conor McGregor pues se haya lesionado al principio del combate. No tengo ninguna duda, y quien quiera negarlo pues no tiene idea de qué va esto. Los años también sin pelear pasan factura, y al final son un cúmulo de cosas, una suma de casuísticas que ha llevado a esto, ha llevado a que la pelea se acabara mucho antes de lo previsto. Y a pesar de eso, Max Holloway sigue pidiendo otro combate, el tercero. Pero yo creo que McGregor no puede, a pesar de que le queda una pelea de contrato, no puede volver a pelear en la UFC. Es un peleador, creo que se embolsa 20 millones por pelea, y a la UFC no le renta, sobre todo viendo el resultado de sus 3 últimas peleas, las 2 contra Poirier y ahora pues esta contra Holloway, porque en la siguiente pelea ya con McGregor, creo que tenía 38, pero ya con McGregor tiene 38, cumple ahora 39, que se va a ir a un McGregor con 40. Segundo semestre de 2027. ¿Quién te dice a ti que McGregor con 3 patadas no se vuelva a lesionar? Es que no, y otra vez pagando 20 millones y si vuelve a ocurrir esto, ¿de quién será la culpa? ¿De McGregor o de la UFC? Es que no se sostiene por ningún lado. Y hubo abucheos. La verdad que fue una forma de acabar un evento histórico como este de la peor forma posible, y la UFC creo que no se puede permitir el lujo de llevar a McGregor de cualquier forma, y creo que el propio McGregor no se merece tampoco destruir el legado como lo está haciendo. Está siendo, la verdad, que muy lamentable, ¿no? Sus últimas peleas, su última victoria fue frente a Donald Cowboy Cerrone en 2020, pero es que contra Khabib fue barrido en el cuarto asalto. Contra Poirier, pues esa lesión en la última pelea, y luego esa finalización por KO en su pelea de 2021, y contra Holloway, pues esa lesión. No sé, creo que si McGregor regresa, por mucho que pueda centrarse más, que pueda entrenar más duro, que pueda fortalecer, no creo que aquí se produzca un milagro y veamos una versión muy distinta de Conor McGregor. Por lo tanto, espero que la UFC no caiga en ese error. Me da mucha pena porque
Conor McGregor, la verdad, que a nivel, o en cuanto a persona, para mí no es santo de mi devoción, sobre todo esta inercia, esta tendencia que ha tenido en los últimos años. Creo que obviamente las adiciones, la fiesta ha pasado factura a su cabeza, pero sí que es cierto que a nivel de peleador, de showman, incluso de deportista en su prime, pues ha sido todo un referente. Es el peleador que ha encumbrado el deporte a la élite de los deportes de combate y prácticamente de los deportes a nivel mundial. Ha convertido a la UFC en lo que es hoy en día, pero ya está. Tampoco se puede vivir del pasado. Y creo que por el bien de McGregor, por el bien de la UFC, por el bien del deporte, no podemos tener de nuevo a Conor peleando en The Ultimate Fighting Championship. Que consigue entrar en una velada en Netflix contra un peleador mucho peor, otro veterano, vale, pero aquí, en combates como este, no tiene ningún sentido en pleno 2026-2027 que Conor McGregor encabece una cartelera de UFC, porque nunca vamos a tener ni a la sombra de lo que fue. Y es una lástima, pero al final todo pasa factura y los hábitos de vida pasan factura y claro, y los años también pues pesan mucho, muchísimo, y en Conor McGregor pues mucho más. Por lo tanto, una pena, la verdad, una pena. Y vamos a ver qué pasa con Max Holloway, si se queda en esta división, si vuelve a bajar a las 155. Yo creo que debe bajar, es lo que va a hacer. Y pues su próximo rival, veremos a ver quién es, porque una de las opciones es que por supuesto sea Paddy Pimblett, pero como decía antes, la victoria de Paddy Pimblett acerca, y no poco precisamente, el enfrentamiento frente a Ilia Topuria. Es una realidad. Ilia Topuria, después de su enfrentamiento contra Justin Gaethje, pues tiene la opción de volver a enfrentarse a Gaethje, o al rival, ¿no? que sea campeón en ese momento, o a Arman Tsarukyan, o a Benoit si llega a haber ganado a Paddy Pimblett, o revancha contra Holloway, o la opción, que es lo que ha ocurrido ahora, de enfrentarse a Paddy Pimblett, que es un enfrentamiento que la UFC lleva queriendo hacer mucho tiempo. En el pic máximo de rivalidad, Topuria estaba en el peso pluma, no se pudo dar ese combate, pero ahora que está en el peso ligero, que no es campeón, creo que esa pelea toma sentido, y sobre todo toma mucho sentido el evento tan esperado de UFC en España, encabezado por Ilia Topuria contra Paddy Pimblett. Puede ser evento numerado, no tiene por qué ser evento numerado, no es una pelea por el campeonato, puede ser como UFC en Londres, Manchester, UFC París, no habría ningún problema, y lo único que quedaría por cerrar, porque sería una muy buena main card o una muy buena pelea principal, un muy buen main event, faltaría por cerrar el recinto. Bernabéu, muy grande. Entiendo el miedo de Dana White por la visión, por las entradas, por el aforo, por los accesos, por todo, por la calidad, ¿no?, que siempre ofrece la UFC en todos sus eventos, pero está el Wizzing, está el Madrid Arena, está el Roche Arena, que es un pabellón espectacular, el mejor pabellón que hay actualmente en España para acoger un evento de artes marciales mixtas, y realmente solo queda cerrar pues con el ayuntamiento, con el organismo pertinente, pues fechas en el calendario. Ahora mismo pues tienen prácticamente todo 2027, sobre todo segundo semestre, abierto, disponible, y falta que empiecen a moverse, los mandamases de la UFC, los responsables de operaciones de la UFC, para empezar a gestionar todo el tema de negociaciones, todo el tema de calendarios, entradas, proveedores, todo eso, que es lo que requiere la logística de un evento de UFC de este nivel. Pero España es un país serio. España ha cogido PFL, acoge constantemente WoW, va a coger muy pronto Cage Warriors, es un país pues referente, ¿no?, en cuanto a los espectáculos, fútbol de primer nivel, no habría ningún problema, no hay problemas de seguridad, es un país también con buenas conexiones, vendría gente de Francia, de Inglaterra, de Alemania, no habría ningún tipo de problema. Obviamente Madrid mejor que Valencia, el Wizzing es un muy buen recinto para ello. Yo preferiría obviamente Madrid porque lo tengo a un tiro de tren, pero tienen que cerrarlo ya, porque lo más lógico, como dije cuando perdió Topuria contra Justin Gaethje, es que Topuria tarde o temprano recupere el cinturón, y ahí sí que es cierto que un primer evento de UFC en España que sea numerado, eso sí que complica un poco más las cosas,
y sería pues sobre todo retrasarlo ya a finales de 2027, comienzos de 2028, que creo que no hay necesidad de esto cuando se viene hablando de un UFC Madrid, un UFC Spain desde hace muchísimos meses. Tiene que llegar. Ilia es verdad que ahora se encuentra en una posición de poder apretar menos, pero sigue siendo pues un referente en la UFC, un peleador que ha abierto un mercado como es España, un peleador que hasta hace nada era considerado el mejor luchador libra por libra de la compañía, y creo que tiene pues todavía poder para poder acercar ese evento en España, que tendría una repercusión increíble y que la UFC está deseando hacer. Y hablando de UFC, hablando de España, tenemos una muy buena noticia, y es que Fabià Sintes ha fichado por la UFC. Fabià Sintes, campeón de WOW, campeón del peso mosca, y ha fichado por la UFC y va a debutar en UFC París del próximo 5 de septiembre. Su rival va a ser el francés Michel Aljarou, peleador francés de origen sirio, un peleador que tiene un récord de 13-3, y muy buena noticia porque se confirma, ¿no?, esta línea directa entre WOW UFC, una línea directa de la que también es culpable Ilia Topuria, y pues aquí tenemos el debut, el fichaje de Fabià Sintes, que es un peleador brutal en la UFC, en un evento complicado, contra un rival complicado, que ha sido campeón en Hexagon, en la promotora francesa, la promotora Gala, que va a pelear frente a su público. Pero muy buena noticia, tenemos ese debut de Fabià Sintes en muy poquito tiempo, en 2 meses. Algo menos de 2 meses, pues va a debutar Fabià Sintes en UFC, y yo creo que lo va a hacer muy bien. Es un peleador de muy buen nivel, más allá de que esta pelea es bastante complicada. Por lo tanto, un motivo más para ver esa pelea o esa velada en París, que por cierto creo que este viernes salen ya las entradas para el público general. Estoy pensándome todavía si ir o no, porque es verdad que ese fin de semana me viene muy mal, ¿no?, laboralmente, comienzos de septiembre, con mucho ajetreo, y tengo que verlo. Lo mismo hago un viaje express, salir el viernes y volver el propio sábado, incluso salir el sábado por la mañana y volver el domingo, pernoctar solo una noche en París. Pero como el alojamiento suele ser caro, los vuelos en esa época entiendo que no serán especialmente baratos, y la entrada pues entiendo que va a ir desde los 80, 100 euros hasta, creo que son varios miles de euros, ¿no?, en pista. Tengo que verlo, pero la cartelera es verdad que tiene muy buena pinta. Se están confirmando peleas muy buenas. Creo que falta el main event por confirmar, por cerrar, pero tiene muy buena pinta ese UFC de París del próximo 5 de septiembre. Y analizado ya UFC 329, viendo también un poquito, opinando sobre esa posibilidad de UFC en España, ese combate entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria, comentado ya pues la noticia de Fabià Sintes. Toca repasar un poquito lo que vamos a tener esta semana en pleno Ecuador de julio, cuando la calor no para de apretar aquí en mi ciudad. Vamos a tener una semana de muchísimo evento, por supuesto pues encabezado por ese Fight Night de UFC que va a enfrentar a Kamaru Usman y a Dricus du Plessis. Y vamos a tener pues una semana cargada, como decía, de promotora. Vamos a tener, por ejemplo, AK con un enfrentamiento principal muy bueno entre Muslim Magomedov y Elmar Gazanov. Vamos a tener, pues por supuesto, muchísimo peleador ruso. Es un evento que se realiza en Kazajistán, por lo tanto, mucho protagonista kazajo, pero una muy buena cartelera de AK, que es interesante y que no sé si se puede ver en abierto, pero hay muy buenos peleadores, algunos invictos muy buenos, y sobre todo este Muslim Magomedov, que es el campeón del peso ligero de AK, que es muy bueno, y vamos a ver pues si consigue mantener el cinturón, porque parte como favorito. También tendremos en One con un evento un poquito más descafeinado, aunque tiene pues también buenas peleas, tanto kickboxing como MMA. Tendremos Rising, la promotora japonesa, que se desplaza a Hiroshima y nos trae una pelea principal entre Dani Sabatero, ex peleador Bellator, que se va a enfrentar a Jinosuke Kashimura, defendiendo su cinturón de campeón del peso gallo. También tenemos por ahí a Shinobu Ota, tendremos por ahí al kazajo Karshiga Daudbek, una cartelera, por supuesto, como es habitual en Rising, repleta de combates, pero esa pelea principal entre Dani Sabatero y Jinosuke Kashimura, muy buen combate,
Sabatella, un peleador que en su momento tenía nivel para incluso poder ganar a top 5 de la división de UFC. También tenemos por ahí a Johnny Case, veteranísimo, muy buena cartelera, la verdad, que está de Rising. Entiendo que es el viernes, entiendo que será viernes de mañana, hora española, complicado con el trabajo, pero muy buen evento este de Rising. Vamos a ver si puedo ver, aunque se han diferido, la pelea de Dani Sabatella. También tendremos KSW con una pelea por el cinturón del peso semipesado entre dos polacos, Rafa Haratic y Bartosz Lesko. Estoy repasando por aquí si hay algún conocido. Marcin Rosansky. Tenemos por ahí absolutamente nadie, porque no conozco a mucha gente de este evento de KSW. Tendremos también PFL, que se desplaza a Austin, empezará un poquito más tarde que UFC, y la pelea principal de PFL va a ser ese enfrentamiento entre Johnny Eblen y Impa Kasanganay por el cinturón interino del peso medio. Una pelea que debería haber protagonizado Costello Vanestenis, defendiendo su cinturón, pero se cayó por lesión y PFL pues decide poner en disputa el cinturón interino. El ganador de esta pelea pues se enfrentará a Costello Vanestenis en el siguiente combate. Resto de cartelera, pues tenemos por ahí un interesante Colin Logran contra Julio Arce. Tenemos a Jesús Pinedo enfrentándose a Levi Saúl Marroquín, pelea de hispanos. Tenemos a Sergio Cosío enfrentándose a Colton Englund, Andrea Vázquez. Tenemos a Viallo Ali Walsh, el nieto de Mohamed Ali, enfrentándose a Gamit Kristiev. Muchísimo protagonista mexicano. Y también tenemos por aquí a Luciano Pereira, el uruguayo, que se va a enfrentar al ex UFC Brandon Lewis. Y Brandon Davis, y un Luciano Pereira que tuve la suerte de poder verlo de forma presencial en ese PFL Madrid del 20 de marzo de este año, en el que finalizó a Kevin Cordero por KO en el primer asalto. Muy buena pelea esta entre Luciano y Brandon Davis. Y pues un evento que intentaré ver, compaginándolo por supuesto con la gran velada de la semana, que va a ser ese UFC Fight Night Kamaru Usman contra Dricus du Plessis. Una velada bastante entretenida también, con muy buenas peleas, con un main event interesante, con buenos combates, y una velada que va a abrir con dos debutantes en la UFC, dos invictos, Damien Anderson y Ezra Elliott, dos peleadores norteamericanos. Y lo que he podido ver es que Damien Anderson es un peleador con muy buen jiu-jitsu. La verdad que es un peleador muy peligroso con las sumisiones. Y luego Ezra Elliott es un peleador un poquito más explosivo, mejor boxeador, que mezcla también muy bien la lucha con el striking. Son dos luchadores con capacidad de finalización. Y va a ser un choque de estilos. Vamos a tener que ver quién se impone de los dos. Si se impone el striking, la explosividad de Ezra Elliott, o se impone en este caso la peligrosidad de Anderson en el suelo. Vamos a ver también si la explosividad de Elliott le pasa factura al final del combate, si no acaba la pelea pronto, pero sí que es una muy buena pelea para abrir la velada, un combate muy interesante en la división del peso pluma. Luego tendremos pelea femenina. Dione Barbosa se va a enfrentar a Ana Melisano. Dione Barbosa, una peleadora muy fuerte, muy física, una peleadora que es dominante arriba, una peleadora que busca pues hacer daño en el suelo, que busca derribar, muy peligrosa, una peleadora con 34 años, bastante veterana, pero aún así parte como clara favorita contra Melisano, que es 5 años más joven. Melisano pues debuta en la UFC, es una peleadora que no destaca mucho, pero tiene un striking bastante decente. Y la clave pues va a ser si Diana Barbosa consigue derribar y dominar con el ground and pound, con las sumisiones, a Ana Melisano. Pelea muy complicada para Melisano, que creo que es peor que Barbosa en todas las áreas, y creo que va a perder por decisión o finalización tardía. Luego subimos al peso pesado y nos encontramos el enfrentamiento entre Alvin Hines y RJ Harris, RJ Harris, en un combate pues que va a ser entre dos peleadores muy explosivos. Harris es un peleador que intenta pues hacer daño poco a poco, es un peleador que tiene pues capacidad de finalización, es
peleador con poder en sus puños, y Hines es un luchador que tiene poder de KO, que tiene buen cardio, que realmente pues basa sus combates en finalizar arriba y sobre todo finalizar en los últimos minutos de pelea. Y aquí pues tenemos que ver pues quién de los dos consigue imponer su ritmo, consigue aguantar, consigue sobreponerse al envite inicial, y sobre todo quién de los dos consigue dominar el octógono en los primeros minutos de pelea. Yo me decanto por Alvin Hines, a pesar también de que le saca muchos años a Harris, un Harris que es un peleador gigante, que tiene mucha ventaja de alcance y altura, pero creo que Alvin Hines es un poquito más peligroso, tiene mejor cardio y creo que va a acabar imponiéndose en el combate. Luego bajamos al peso mosca, bajamos prácticamente 140 libras y nos encontramos en el enfrentamiento entre Stuart Nicol y Aiden Coria. Una pelea en la que parte como clarísimo favorito Aiden Coria. Coria es un peleador muy completo, que suele moverse muy rápidamente, suele intercambiar o intercalar derribos con striking, muy rápido, explosivo, muy completo. Y Nicol, pues sobre todo, es un peleador peligroso si el combate pues va al suelo. Si no lo consigue, Aiden Coria va a dominar. Creo que lo tiene muy complicado Stuart Nicol. Creo que es mejor Aiden Coria prácticamente en todas las áreas, y yo creo que va a dominar con su velocidad. Creo que la ventaja de tamaño también va a ser un factor importante. Yo creo que Aiden Coria, que tiene más experiencia, que se ha enfrentado a mejores rivales, va a imponerse al oceánico en este evento. Luego, Felipe Franco contra Levi Rodríguez, peso semipesado. Un combate también muy igualado, un choque también de gigantes, por así decirlo, de dos peleadores que rozan el 1.85. Y Levi Rodríguez llega invicto, llega pues con un 5-0. Felipe Franco llega con 2 derrotas y 10 victorias, pero una pelea muy difícil de prever, un combate en el que prácticamente pues va a ganar quien consiga conectar antes la primera mano de KO. Creo que aquí tiene cierta ventaja Levi Rodríguez, pero Felipe Franco es un peleador también muy molesto, muy complicado, sobre todo en los primeros minutos de pelea, y es en definitiva una pelea muy difícil de pronosticar. Luego llega uno de los mejores combates para mí de toda la velada, que es el enfrentamiento entre Jean-Paul Levosnogiani y Seok-Hien Ko, pelea del peso welter. Para mí no solo una de las mejores peleas de preliminares, porque la siguiente también se las trae, sino también de toda la cartelera, entre dos luchadores muy completos, dos luchadores con mucho futuro, a pesar de que Seok-Hien Ko tiene ya casi 33 años, pero tenemos a un peleador completísimo como es Ko, el surcoreano, un peleador con buen físico, un peleador muy técnico, con mucha variedad de golpes. Y luego tenemos a Levosnogiani, que es un peleador con muy buen clinch, con muy buen grappling, y creo que inferior en el striking. Por lo tanto, una pelea para mí muy cerrada, una pelea a la que me decanto por Ko, porque creo que es más completo, pero si la pelea va al clinch, va al suelo, creo que Levosnogiani puede ser inteligente y robar algún asalto. Pero me decanto por Seok-Hien Ko, porque creo que al 100% es mejor que Levosnogiani, aunque Levosnogiani tiene, pues por así decirlo, mucho margen de mejora y puede convertirse en un mejor peleador de lo que es actualmente el asiático. Y luego, como decía antes, otra pelea también espectacular, pues la de José Delgado contra Austin Bachi. Un combatazo, una pelea 50-50 entre dos prospectos del peso pluma, entre Austin Bachi, que es un grappler muy peligroso, y José Delgado, que es un striker de primerísimo nivel, con poder de KO. Va a ser un choque de estilos, va a ser un enfrentamiento entre Austin Bachi intentando derribar, intentando desgastar a José Delgado, y luego José Delgado intentando mantener la pelea arriba, conectando golpes contra Austin Bachi. El que imponga el ritmo de los dos, el estilo, es el que se va a hacer con la pelea. Me decanto por José Delgado, porque creo que en el striking es muy superior, puede hacer mucho daño, puede frustrar derribos de Bachi, pero es un auténtico combatazo, y yo me decanto por el striker, por el boxeador, por José Delgado. Luego tendremos enfrentamientos ya en la cartelera principal, el primero entre Alberto Montes y Tommy McMillan. Alberto Montes viene de imponerse a Ricky Turcios en su debut en la UFC, y Tommy McMillan viene de hacer lo propio contra Manolo Cecchini. Una pelea muy buena,
un combate pues también 50-50. Macmillan llega invicto, es un peleador muy físico, con un estilo muy agresivo, compañero de entrenamiento de Sean O'Malley, busca ir siempre para adelante, busca finalizar el combate. Y Alberto Montes pues es lo contrario, es un peleador más pausado, es un peleador más técnico, más paciente, es un peleador más completo en mi opinión que Tommy Macmillan, se sabe mover muy bien. Y aquí pues sobre todo va a estar, la cosa va a estar en ver cuál de los dos estilos se acaba imponiendo, si la explosividad del caos de Tommy Macmillan o Alberto Montes consigue calmar un poquito la pelea, hacerla un poquito más táctica, más técnica, de menos volumen, y consigue pues llevarse el combate. Si es un combate de caos, Tommy Macmillan se va a imponer porque está más cómodo. Si es una pelea más pausada, con menos volumen de golpes, en el que cada golpe, cada jab, cada crochet, cada gancho, cada directo pues cuente, creo que ahí pues Alberto Montes, el peleador venezolano, va a acabar imponiéndose. Luego tendremos el enfrentamiento entre Tabata Ricci y Fatima Klein, un duelo de muy alto nivel entre una Fatima Klein que parte como clara favorita contra Tabata Ricci. Para mí Fatima Klein es un auténtico fenómeno de las artes marciales mixtas, una de las mayores promesas de las MMA internacionales. Y aquí pues vamos a tener un duelo muy físico entre una Tabata Ricci que se ha enfrentado a rivales muy buenas, una Tabata Ricci consolidada ya en el top 10, una peleadora con buen grappling, buen wrestling, muy buena lucha, presión, experiencia, una peleadora que desgasta mucho. Y luego Fatima Klein, una de las mayores promesas, como decía, una peleadora pues también muy atlética, una peleadora grande para la división, y una peleadora pues con un striking muy superior al de Tabata Ricci. Creo que el combate va a tocar suelo alguna vez, vamos a ver cuál de las dos consigue imponerse en el suelo, pero creo que arriba Fatima Klein es tan superior que va a acabar pues venciendo por decisión a Baby Shark, a Tabata Ricci. Luego tendremos duelo entre Chase Hooper y Mitch Ramírez, duelo del peso ligero, parte como claro favorito Chase Hooper, y es una pelea que va a ser también un choque de estilos entre un Chase Hooper que va a intentar derribar, va a intentar someter a Mitch Ramírez, y Mitch Ramírez es un peleador completo, un peleador que no destaca en ningún apartado concreto, pero que va a tener que intentar defender derribos desde el principio, porque es lo que va a hacer Chase Hooper, que que además de tener un tamaño espectacular e ir mejorando físicamente pelea tras pelea, es un peleador con un jiu-jitsu de élite, un peleador que ha mejorado también muchísimo en el striking, y que yo creo que debería imponerse aquí a Mitch Ramírez. A pesar de eso, si se le empieza a frustrar los derribos, si Mitch Ramírez empieza a conectar, cuidado, porque el último asalto sí que es cierto que Mitch puede dar la sorpresa, pero creo que es una pelea que, salvo que Mitch Ramírez defienda los 2-3 primeros derribos de Chase Hooper, es una pelea que se va a acabar llevando el larguirucho norteamericano por sumisión. Luego tendremos un enfrentamiento del peso medio entre Chris Leroy Duncan y Jared Cannonier. Chris Leroy Duncan, nueva generación; Jared Cannonier, veteranísimo, 42 años, aún así uno de los pegadores más importantes de la división, un poder de KO brutal, cualquier mano te puede noquear. Y luego Christian Leroy Duncan, CLD, un peleador que llega en el mejor momento de su carrera, que parte como claro favorito, un peleador más rápido, un peleador con más volumen de golpes, un peleador con más también abanico de golpes, y que viene en una muy buena racha de victorias. Debe mantener la distancia con Jared Cannonier, evitar también esos intercambios cortos para pues no ser noqueado, que no le pille por sorpresa una contra de Jared Cannonier, pero creo que es una pelea muy favorable a Chris Leroy Duncan, y creo que Chris Leroy Duncan va a acabar finalizando a Jared Cannonier. Y ya en la pelea final pues tendremos ese duelo tan esperado, ese duelo africano entre Kamaru Usman, nigeriano, y el sudafricano Dricus du Plessis. Plato fuerte de la noche. Dricus du Plessis, uno de los campeones más incómodos de toda la UFC, más difícil de prever, un peleador que parece cansado desde el minuto 3, pero aún así te aguanta toda la pelea, un luchador con un estilo muy raro, muy poco ortodoxo, un peleador que parece que está fuera siempre de posición, que no conecta los golpes con buena base, aún así pues rompe el ritmo constantemente de sus rivales, un peleador en definitiva muy incómodo. Y un Kamaru Usman, pues que ha sido uno de los mejores pesos welter de toda la historia. Un peleador que tiene una lucha
top, uno de los mejores wrestlers de toda la historia de la UFC, un peleador que controla muy bien la distancia, muy inteligente, que gestiona muy bien la presión, que sí que es cierto que en el peso medio pues es un peleador que no destaca por su tamaño, pero es un peleador inteligente, es un peleador que le ha complicado las cosas muchísimo a rivales como Khamzat Chimaev, y que aquí pues va a tener que intentar gestionar bien el control del octógono, va a tener que derribar a Dricus, va a tener que mantener mucho tiempo a Dricus en el suelo, porque si la pelea se mantiene arriba y entra en el caos que favorecería a Dricus du Plessis, ahí sí que es cierto que Kamaru Usman tiene todas las de perder, porque no tiene el mentón de Dricus, porque creo que en un intercambio tú a tú la diferencia de tamaño va a ser importante y la pegada pues se va a notar, la pegada de Dricus, pero Kamaru Usman necesita robar o ganar en los primeros asaltos, de gastar a Dricus du Plessis, y que en el cuarto o quinto asalto pues Dricus llegue desgastado. Si no, le va a dar la vuelta al combate, va a estar cerca de finalizar, pero bueno, es una incógnita. La verdad que es una incógnita Kamaru Usman en los últimos asaltos, sobre todo frente a un rival tan molesto como es Dricus du Plessis, que saca tanta diferencia de peso. Va a necesitar ganar 2 de los 3 primeros asaltos y robar uno de los últimos. Yo creo que Kamaru Usman no puede finalizar a Dricus du Plessis, no hay prácticamente opciones para ello, y necesita ganar por decisión, y es complicado. Es complicado porque va a tener que arrebatar 2 de los 3 primeros asaltos y luego alguno de los 2 últimos, de los asaltos de campeonato. Para mí es una pelea cerrada, es una pelea más cerrada de lo que pronostican los expertos, de lo que auguran las cuotas, y yo me decanto por Dricus du Plessis, aunque creo que Kamaru Usman, si gana, no sería esa sorpresa que en principio pues sería, ¿no?, según las probabilidades oficiales. Por lo tanto, pelea muy buena, muy interesante hecha, de un nivel altísimo, y una pelea pues que va a cerrar este evento UFC Fight Night, un evento que se va a celebrar en Oklahoma City, que podremos ver en la madrugada del sábado al domingo, y el análisis de toda la velada, también pues del resto de resultados de Rising, de PFL, pues lo tendréis en el programa siguiente, en el programa que no sé si es el 47 o 46, que se me olvida la numeración cuando estoy grabando, pero lo más importante es que eso, todo el análisis de esta velada llegará en el programa número 48, porque este es el programa número 47, por lo tanto, nos vemos ya en el programa número 48, intentaré que sea el fin de semana o comienzos de la semana que viene, pero me es complicado realmente encontrar un hueco, son muchas cosas, pero ya sabéis que este es un podcast semanal, que nunca falto, y de nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado 4 onzas, muchísimas gracias por haber dedicado esos minutos tan valiosos de vuestro día a este podcast, a este formato tan amateur. Es un auténtico placer estar aquí cada semana, cada vez con más oyentes. Os espero en el siguiente programa. Ya sabéis que un like, un me gusta, una suscripción, ya sea en YouTube, Spotify o iVoox, ayuda muchísimo, pero realmente lo que más ayuda es que estéis ahí programa a programa, acumulando minutos, acumulando horas de escucha. Os lo agradeceré eternamente, y espero que tengáis un final de semana magnífico, y nos vemos, por supuesto, en el siguiente programa. Como siempre, me despido, no sin antes decir nuestro mítico: vivan las artes marciales mixtas.